Bueno, lo ha hecho muy bien. Yo decía que le llama la atención porque se le estaba pasando el tiempo. Ahora llega el momento más esperado por el que estáis todos aquí, ya lo sé, que es el momento del sorteo, ¿eh? Entonces os han dado un numerito, ¿eh? Y vamos a sortear pues una suscripción anual a la revista, a la mejor revista de formación médica continuada disponible para el médico de familia. Y vamos a hacer un bingo, pero no teníamos cartones para todos, entonces hemos decidido daros un numerito a cada uno. Y al que sea, adiós, al que se me ha caído la bola, y al que sea el afortunado poseedor del número, pues le tocará. No, tranquilo. Ahora vamos a sortear una suscripción a la revista y luego, después de la siguiente intervención, sortearemos una cosa que es sorpresa. Con lo cual, obligo a que os quedéis. Me lo vais a agradecer porque la intervención es muy buena, la ponencia es muy buena, la de Eulalie. Y entonces vamos a tener dos sorteos. Valen las mismas papeletas para los dos sorteos. Lo que sí le pediría a las señoritas que me traigan los que han sobrado. Ah, los tenéis aquí. Vale. Uy, ¿cuánta gente ha venido? 185, no me lo puedo creer. Bueno, entonces como hay dos, se han repartido azules y rojos, metemos... Bueno, no, para la suscripción nos vamos a estirar y vamos al número que sea, de azul y rojo le toca la suscripción, ¿vale? Al que le toque pone su nombre y correo electrónico y dirección de correo electrónico en el reverso de la papeleta. Véase la papeleta, véase el reverso. Y me lo da luego al final a mí, que ya le diré yo las instrucciones. Entonces, emoción, intriga, empezamos. 75. ¿Alguien tiene? Bien, un aplauso. Además tenéis que ser dos porque hay rojos y azules, ¿eh? ¿Sí? Dos, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, vamos a estirarnos, vamos a hacer, ¿verdad, Albert? Otras dos, ¿no? Venga, ya que estamos puestos, venga. Otro número. 70. Que allí, bien. Rojo y azul, ¿quién tiene el azul 70? ¿También por allí? Bien, un aplauso, muy bien. Bien, sí, todos 7, pero bueno, podéis comprobar, luego alguien del público puede comprobar que no están trucados. Se me ha olvidado. No estoy acostumbrado a estos sorteos. Bueno, ya en serio, luego a la última, después de la intervención de Eulalie, hay otro, ¿eh? Y ahí no vamos a sortear una suscripción, sino algo, creo que mejor. Bien, vamos a la tercera ponencia. En este caso yo no puedo presentarla como conocimiento porque no la conocía hasta hoy, que nos hemos conocido físicamente, aunque sí tenía noticias, incluso había visto en vídeo de algunas de sus intervenciones y ya me había gustado en esos vídeos, en una intervención que tuvo la Sociedad Vasca de Medicina de Familia, hablando de un tema que también nos apasiona y que tenía mucho que ver con esta mesa. Me refiero a Eulalie, a ver si lo digo bien, Mariñelarena Mañero. Lo siento, pero lo he dicho bien. Ella no va a hablar, y muy bien además, porque ya digo que yo la he visto, aunque no la conocía personalmente, y hoy la conocí y me ha encantado, pero cuando la vi hablar, hablaba muy bien de un tema que está muy de moda, que es la medicalización, etcétera, etcétera. En este caso le pedimos que lo hiciera en el contexto de la mesa, que era de la prevención. Entonces nos va a contar algo muy relacionado con el mongering disease, pero aplicado a la prevención. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria y ha trabajado en la Unión de Atención Primaria es unidad de atención primaria de Pasaje Sancho, en el Quialde, dentro de Osakidetza, ya está como técnico de salud desde hace un año. O sea que tiene las dos visiones y yo creo que durante poco tiempo, desgraciadamente, pero nos va a poner muy bien en su contexto el tema. El título de su presentación es ¿por qué lo llamamos diagnóstico precoz cuando queremos llamarle diagnóstico adelantado, cuando deberíamos llamarle diagnóstico adelantado? Pues cuando quieras. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, gracias a todo el mundo por venir aquí. Gracias a Rafa, aunque todos sabéis que esto es un regalo envenenado, porque yo siempre me traigo un fantasma que me acompaña, que es como el pánico escénico, que creo que lo he dejado ahí fuera, pero bueno, voy a ver si. Y luego, por otra parte, en fin, que tenerles como, ¿no?, que me hayan precedido aquí estos dos ponentes, pues la cosa, en fin. Bueno, vamos allá. ¿Por qué lo llamamos diagnóstico precoz?
Bueno, realmente la prevención, aunque la mesa tiene como lema, siempre se ha hecho así, la prevención es una actividad con recorrido relativamente corto, aunque ha crecido de forma exponencial, y de hecho creo que es en palabras de Skravnek, que dice que en las sociedades desarrolladas la obsesión por la salud perfecta ha pasado a ser el principal patógeno, ¿no? Cuando hablamos de prevención, ¿qué estamos diciendo? Que somos actividades impulsadas por el propio sistema sanitario, que están dirigidas a personas sanas y que por tanto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque ahí el principio ético de no maleficencia lo debemos tener especialmente en cuenta. Cuando hablamos de actividades preventivas, bueno, pues hacemos un pequeño repaso. Sabemos que hacemos referencia a actividades de prevención primaria, de prevención secundaria, prevención terciaria y últimamente también muy en boga la prevención cuaternaria. Yo me voy a centrar en la prevención secundaria y en el tema de los cribados. Bueno, una manera así como enloquecida podría ser, como sin mucho sentido, de los cribados podrían ser los chequeos. Yo he sido una gran promotora de los chequeos en mis inicios, ¿no? Era un poco el chequeo más bien básico, ¿no? Pero ahora ya tenemos el chequeo, tenemos el cacheo casi, como decía un paciente mío, tenemos el saqueo, tenemos las unidades de chequeo e incluso podemos ser afortunados con un cheque regalo con un chequeo regalo, quiero decir, ¿no? Como quien va a un viaje, por ejemplo, ¿no? Y además los podemos regalar a nuestros padres o no en las bodas de oro y tal. Lo cierto es que esta actividad tan exponencial de los chequeos ha hecho que efectivamente las pruebas de neuroimagen hayan crecido en su uso de forma importantísima, ¿no? Dentro de los chequeos y dentro de las actividades de prevención secundaria y dentro de los cribados, digamos que el cribado del cáncer es probablemente el cribado cuyas bondades más nos seduce a todo el mundo, ¿no? Y que nadie de alguna manera cuestiona. Por tanto, es como el cribado rey, ¿no? De hecho, eso está de alguna manera también avalado porque todos los mandatarios también están igual de seducidos que todos nosotros y se hacen chequeos, o sea, se hacen cribados de todo tipo, ¿no? Barack Obama recientemente creo que también le han hecho todo tipo no hay orificio que no le hayan explorado y también ocurre que todos ellos claro, no son tampoco ajenos a los potenciales efectos adversos, ¿no? Y así, pues por ejemplo, también Rubalcaba pues tuvo que ser ingresado en la UCI después de una biopsia tras un cribado de cáncer de próstata. Bien. Este artículo publicado recientemente en el Annals muestra los resultados de un cuestionario realizado entre los médicos de familia en Estados Unidos, y el objetivo de este estudio era conocer en base a qué los médicos de familia reconocían la bondad de una prueba de cribado. Y entonces les hicieron un cuestionario que constaba de una serie de preguntas generales, que son las que veis ahí, y que en el fondo trataba de preguntar cuándo usted cree que una prueba de cribado, en base a qué resultados cree usted que salva vidas, ¿no? Esas son las preguntas generales. Luego habría una serie de preguntas concretas ante dos escenarios concretos, y que las preguntas que les hacían ante esos dos escenarios eran estas, y los escenarios concretos, los dos, eran estos dos que veis aquí. Los dos utilizaban datos, resultados de cribados de cáncer de próstata. Uno era, el escenario 1, eran resultados de estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos antes y después del inicio del uso masivo del PSA, y el escenario 2 recogía datos del estudio europeo, pero prorrateados a 5 años. Como veis, el primero tenía datos de supervivencia y el segundo datos de mortalidad. Además, se aportaba un segundo dato un poco con la idea de corroborar o cuestionar la decisión previa, ¿no? Que en el escenario 1 aportaban datos sobre aumento de detección de cánceres en estadio 1, y en el escenario 2 aportaban datos de aumento de incidencia a través de la prueba de cribado. Bueno, pues de manera bastante resumida decir que en general el resultado de supervivencia tenía casi el mismo, seducía o tenía los mismos seguidores casi que los resultados en mortalidad. Y cuando ya se les enfrentaba a los escenarios concretos, el escenario 1 de forma mucho más contundente era el escenario o la prueba que la gente entendía como elegible por buena, ¿no?
que es un poco lo que veis ahí. Bien, lo que probablemente estos datos nos están mostrando, aceptando que esos datos los podamos extrapolar a nosotros mismos, lo que nos están mostrando es que probablemente los beneficios tendemos a sobreestimarlos y los daños a infraestimarlos, ¿no? Los beneficios tanto en base al tipo de variable como a la magnitud de la variable, ¿no? Por ejemplo, utilizar y fundamentar nuestra decisión de una prueba de cribado en resultados de supervivencia, si no la contrastamos con resultados en mortalidad, nos puede llevar a cometer este sesgo, que es el sesgo de adelanto del diagnóstico, donde el aumento de la supervivencia simplemente tiene que ver con el hecho de haberlo detectado antes, ¿no? Y por tanto nos podríamos plantear si realmente estamos haciendo en base a ese dato detección realmente precoz o simplemente prematura. Si aceptamos el dato de mortalidad como el dato realmente el que nos tiene que mover a decidir que una prueba de cribado es realmente buena o no, también podríamos incluso ir más allá y plantearnos si el resultado adecuado es la mortalidad específica o la mortalidad total, ¿no? Incluso algunos plantean que deberíamos tener en cuenta más años de vida, años de calidad de vida ganados, ¿no? Respecto a los datos de incidencia, que también tenían muchos seguidores, ¿no? Que también se consideraban que aportaba mucha información sobre la bondad de esa prueba, ¿no? Welch es un médico que trabaja en la Universidad de Dartmouth y que de alguna manera ha levantado una corriente muy importante sobre los posibles daños del sobrediagnóstico y está publicando muchas cosas en ese sentido, y Sergio Minuel le dedica bastantes entradas en su blog a los comentarios que hace a los datos que aporta Welch, ¿no? En concreto también además se centra en los datos del sobrediagnóstico en cáncer en concreto, ¿no? Y viene a contar en relación con los datos de incidencia que, por ejemplo, estudios que muestran datos comparativos de incidencia entre población sometida a cribado versus población no sometida a cribado, y que además ha tenido un seguimiento más allá de lo que ha durado el ensayo clínico, es decir, que este en concreto ha sido un seguimiento a 10 años vista, realmente comprueba que en la población cribada hay un exceso de cánceres detectados que no terminan de aparecer en la población control, ¿no? Y de hecho muestra dos digamos como comportamientos diferentes de gráficas, en las que en la primera, la de la izquierda, podríamos tener efectivamente un aumento de los nuevos diagnósticos, pero muy de alguna manera paralelo a la mortalidad que ocasionan esos cánceres que van apareciendo, aunque con una tendencia divergente, y eso podría ser realmente muestra de que estamos detectando algo que causa mucha morbimortalidad, frente al comportamiento del lado derecho, donde el aumento de incidencia está creciendo y sin embargo la mortalidad se mantiene igual, ¿no? Y cuando esto lo muestra en datos correspondientes realmente a cánceres que bien están sujetos a una prueba de cribado, o bien simplemente son incidentalomas que se detectan porque, como se hacen tantas pruebas de neuroimagen, van apareciendo imágenes en tiroides y tal, pues en realidad la mayoría de los cánceres, cuando comparamos la incidencia respecto a la mortalidad, prácticamente la mayoría de ellos están teniendo el comportamiento del lado del esquema derecho, ¿no? Entonces se plantea si no estaremos quizás detectando, a partir de la idea inicial de que nosotros hemos detectado un cáncer en base a la biopsia y en base a los resultados anatomopatológicos, hemos encontrado unas células malignas, si no estaremos de alguna manera detectando cánceres cuyo comportamiento natural iba a ser o de una progresión muy lenta, o no iban a progresar, o incluso podían regresar, y que por tanto a estos les empezamos a llamar pseudoenfermedades. En el Annals, en el artículo que os he comentado inicialmente, el cuestionario a los médicos, vienen también un poco a mostrar esto mismo, ¿no? Y entonces muestran en la primera parte de la gráfica el sesgo del adelanto del diagnóstico, y en la segunda parte de la gráfica terminan diciendo, claro, y además si diagnosticamos tantos cánceres
cuya evolución natural probablemente no iba a generar problemas, en realidad estamos engordando la idea de que, claro, la supervivencia evidentemente va a ser mayor, pero es que esos cánceres probablemente nunca nos hubieran dado tampoco problemas, y entonces nos seguimos alimentando de que la supervivencia también es mayor. Y de hecho nos metemos en una especie de ciclo que se retroalimenta, porque decimos, uy, pues la incidencia aumenta, pues estamos ante una epidemia de cánceres y por tanto, como hay mucho cáncer, pues más cribado, y además como la supervivencia aumenta, pues decimos, y el tratamiento es súper efectivo, el cribado es súper efectivo, por tanto sigamos haciendo cribado, y estamos metidos ahí en una rueda que igual pues tenemos que cuestionarla. De hecho, el camino que uno inicia cuando se somete a una prueba de cribado, pues no es un camino lineal, y es un camino pues lleno de encrucijadas, ¿no? Yo he puesto aquí algunas, pero podría haber más, y al final, dependiendo de los números que pongamos, podríamos decir que casi se parece a una lotería, donde en realidad hay, esto no sé si marca, ¿cómo se marca esto? Con Es el rojo. Lo que pasa es que tiene esto. Donde realmente hay un ganador, que es aquel que iba a morir o iba a tener un cáncer mortal y se beneficia del cribado, pero hay muchísimos, la gran mayoría ganan muy poco, varios ganan o pierden algo o pierden bastante según se mire, porque aquí estaría Rubalcaba e incluso estaría el ministro canadiense que también terminó 3 meses en la UBI, ¿no? Y entonces Welch dice que el falso positivo tiene un recorrido corto, pero claro, depende de cómo se hubiera resuelto el tema de Rubalcaba o del ministro canadiense, hubiera sido tan corto que se hubiera muerto, ¿no? O sea que, y por último hay varios que realmente pierden mucho, porque aunque ellos creen haber ganado mucho, porque ellos no saben que han sido sobrediagnosticados, ni ellos ni nosotros, ¿no? Al final sabemos datos globales, ¿no? Vale, y por poner el ejemplo concreto de la próstata, ¿no? Bueno, en la próstata sabemos que ha sido un cribado muy controvertido, donde las agencias y las sociedades no se han puesto de acuerdo, las recomendaciones de uno y las recomendaciones de los otros. En cualquier caso, los ensayos de alguna manera que han avalado un poco o no han avalado el cribado de cáncer de próstata serían pues el americano, el europeo con datos a 9 años, el europeo con datos a 11 años, el metaanálisis del British Medical Journal, la rama española del europeo. Bueno, en cualquier caso, y utilizando, bueno, aquí trato de poner un poquito el resumen de los datos, el europeo y el europeo a 9 años y el europeo a 11 años, ambos dos concluyen que hay una disminución de mortalidad estadísticamente significativa. El europeo a 11 años incluso con un margen un intervalo de confianza más estrecho. El europeo a 11 años no encuentra diferencias significativas en la mortalidad total, pero en cualquier caso, más allá de eso, si vamos a los NNTs que están aquí y si vamos un poquito a trasladar así de forma aproximada los datos a este gráfico, en realidad tendríamos eso, un ganador, 1055 personas las meteríamos en el cribado, tendríamos un ganador, tendríamos varios que ganan muy poco, tendríamos todos estos que pierden algo y tendríamos 37 sobrediagnósticos, que claro, si los dejamos impotentes e incontinentes, pues realmente no es que les hemos jorobado la vida, ¿no? Bien, y para terminar, perdón. Quería decir que para terminar, y al hilo del lema de la mesa, el de siempre se ha hecho así, os quería contar que el bercholarismo es una tradición muy antigua del pueblo vasco que consiste en la transmisión oral a través de
a través de versos sometidos a una rima concreta, con una métrica concreta y con una melodía concreta, y lejos de irse agotando cada vez tiene más adeptos, y en las escuelas actuales de Bercholaris se le enseña al Bercholari trabajar el arte de la improvisación, y entonces se le somete a a la métrica, a la melodía y a la rima, y con eso tiene que ser capaz de forma ingeniosa de resumir o presentar un tema. Bueno, pues Miquel es un paciente mío al que conozco desde hace muchísimos años y que tiene, digamos que tiene un concepto de salud que tiene que ver mucho con una manera gozosa de vivir, y que a lo largo de todos estos años pues hemos tenido pues muchos desencuentros, porque yo también en mi ejercicio diario pues he cambiado mucho de como antes me mostraba muy rígida con algunas cosas, y entonces hemos tenido ahí muchos desencuentros, muchos encuentros, y digamos que bueno, que hemos aprendido juntos, y muchas de sus diferencias de opinión me las he solido traer, como es un berchozale, me las he solido traer en forma de verso. Y entonces hoy le he pedido que venga aquí y que nos cante en melodía de habanera pues parte de sus conclusiones. Entonces con vosotros, Miquel. Kontsultan atoresanaz, katarrotxo bat dudala, zure erantzuna urtetan, aurrera samar noala. Baek eta ipatu duzu, hori omen da normala, prostatarentzat pesea, kolonoskopia zitala. Ez alda komplikazio, ta kostu iturri utzala, zera raio zaitu guzu, medikoa ala fiskala. Sekula ez alduzu entzun, gutxio gehiago dala, utzi nazazu gutxinez, etorri naizen bezala. Gracias. Bueno, yo creo que la conclusión, me ha quitado la conclusión final de la mesa es esa, ¿no? Que por lo menos que dejarlos como estaban, ¿no? Bueno, ahora vamos a proceder a la parte más emocionante de la mesa, que es el segundo sorteo. Esta vez no vamos a estar con cursiladas de suscripciones a revistas y cosas de esas, y por fin he logrado un viejo sueño. Desde hace muchas mesas de AMF vengo diciendo que a mí lo que me gustaría era sortear un jamón. Porque esto de las suscripciones es un poco cursilada. Bueno, pues esta vez, gracias a Rafa de Bilbao, lo hemos logrado. Y vamos a sortear un jamón de verdad, ¿eh? ¿No? Pero es sin sal, ¿eh? ¿Qué va? Es con sal e ibérico, además. Bueno, no lo tenemos aquí por varias circunstancias, sobre todo de logística y sobre todo porque a que le tocara le hacíamos una faena. Como se fuera luego en Ryanair o alguno de estos, le costaba más. Entonces, probablemente al que le toque haremos un negocio con él, a ver cómo se lo mandamos o cómo se lo lleva, sin lonchas o loncha. Pero es verdad, ¿eh? No es ninguna mentira. Yo tengo pocas cosas, pero una cosa es que cumplo lo que digo. Y a no ser que me dejen mal, que no me van a dejar porque ellos también son gente de buena gente, lo de la sociedad vasca, el jamón va a estar, y si no, aunque sea lo pago yo. Bueno, anyway, tenemos 185 personas que han recogido sus papeletitas. Unas, como no solo teníamos estos billetitos, solo llegan hasta 100, tenemos billetitos rosas y billetitos azules. Lógicamente, como solo hay un jamón, porque dos no. La primera elección que tenemos que hacer es número rosa o número azul. Entonces, una mano inocente, por ejemplo, yo meto aquí los dos papelitos, lo veis, lo meto en esta bolsita ad hoc. Y tú misma, por ejemplo, que estás aquí la primera, y además tienes cara de inocente. Coge que quieras, pero no mires. El papelito azul. No, el papelito azul, este es el número. Papelito azul. O sea que los rosas, a las rosas les toca una suscripción, ¿eh? A las rosas, el número rosa que corresponda ahora se llevará una suscripción y el número azul se llevará un auténtico jamón. Emoción, chin, chin, chin. Yo creo que esto hay que darle un par de vueltas. Sí, como se nos hagan siempre saco otro. ¿Preparados?
pues procedemos. Ha salido la bolita, emoción. Titiriri, tiriri. El 28, 28. ¿Quién lo tiene? Levántate, levántate. Levántate, levanta. Suscripción a la revista Estupenda MF. 28 azul, ¿quién la tiene 28 azul? 28 azul, no me dije, no está el 28 azul, no me lo puedo creer. No. Entre las bases de concurso está presentación inmediata, o sea que si no está, procedemos a sortearlo otra vez. No.